10 de la noche, 21 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 8, este es Sin Filtros. Y seguimos tratando de interpretar lo que viene sucediendo en San Juan y que nos lleva a las urnas. En esto que hablábamos con el gobernador Sergio Uñac recién, que es algo inédito, insólito también, el hecho de elegir autoridades generales sin el gobernador y vice. Mandato por ahora de la Suprema Corte de Justicia a través de un fallo en el que, como todos saben, suspendió esa categoría hasta tanto resuelve el fondo de la cuestión, es que si Uñac está habilitado o no en esta próxima contienda electoral. El Tribunal Electoral en San Juan se expidió al respecto también, que fueron los que tomaron esta determinación, abocándose a lo que pide la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tratar de profundizar un poco más en eso. Está con nosotros la cortista, integrante de este tribunal, la doctora Adriana García Nieto. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío. Doctora, ¿por qué votamos el domingo como votamos? A ver, en el marco de las atribuciones constitucionales, el Poder Ejecutivo Provincial debía convocar a elecciones en un determinado lapso de tiempo. Sí. El Poder Ejecutivo Provincial lo hizo mediante el decreto correspondiente y luego invitó a los municipios a que hicieran lo propio a esa convocatoria, que también fue cada uno de los 19 departamentos, de los 19 intendentes, también hicieron esa convocatoria de elecciones. A partir de ahí, el Tribunal Electoral, teniendo en cuenta estos decretos, estos 20 decretos que convocaban a elecciones, lanzó el cronograma electoral, con lo cual en la provincia de San Juan se votaban el día 14 de mayo 5 categorías. Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una resolución que ha sido comunicada el día de ayer, suspende la elección para una de esas categorías, que es la categoría de gobernador y vicegobernador. El Tribunal Electoral, en cumplimiento de la norma constitucional y del Código Electoral Provincial, pero también en cumplimiento de esta sentencia, que en realidad es una resolución que resuelve una medida cautelar, que ordena que se suspenda la elección de gobernador y vicegobernador, ha tenido que tomar la resolución en consecuencia de decidir que el día domingo 14 de mayo no se podrá elegir gobernador y vicegobernador hasta tanto la Corte Suprema... Solo esa categoría. Solo esa categoría, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida sobre el fondo y levante esa prohibición, por así decirlo, o esa suspensión. En realidad, claro, suspensión, me corrijo, no es prohibición, es suspensión. ¿Entró en el debate del Tribunal Electoral en algún momento qué hacemos con los diputados? Porque la lógica indica, un gobernador entra con sus diputados proporcionales y departamentales. ¿Y qué sirve a la hora del tratamiento legislativo que se termina de completar con el resto de las fuerzas que aportan también integrantes a la Cámara de Diputados? Ahora entrarían diputados y potencialmente no sabemos si conjugan o no con esos gobernadores que puedan surgir. El Tribunal Electoral no puede hacer futurología respecto a cuál va a ser la integración ni cómo va a ser el voto de los ciudadanos y las ciudadanas sanjuaninas. El Tribunal Electoral se tiene que limitar a la aplicación de la norma existente y, a su vez, a dar cumplimiento a lo que específicamente, en una medida excepcionalísima, porque así lo dice la resolución de la Corte Suprema, ha comunicado. Además, por eso es que nosotros no podemos hacer este análisis que si podría o no podría el Poder Ejecutivo. Tienen que acatar lo que viene y ejecutarlo, digamos. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral tiene una función específica, sí, que es que una vez que se decide la convocatoria de elecciones, ordenar todo el proceso y ser garante del proceso para que ese proceso se lleve a cabo y pueda tener el resultado y que ese resultado luego se convierte en la asignación de cargos. Entonces, sí, después que ha sido el proceso ante el Tribunal Electoral, un tribunal superior, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, independientemente de los fundamentos y que uno puede o no entrar en el fondo de la cuestión, pero si la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos da la orden de suspender una categoría, sí, es lo que debemos hacer. Y es lo que ha resuelto específicamente el Tribunal Electoral. Doctora, le consulto porque esto es una inquietud que nos llegaba a nuestra producción por parte de las redes sociales, inquietudes de la gente. ¿Cuál es la diferencia
de la medida adoptada entre San Juan y Tucumán, teniendo en cuenta que a ambas provincias tomó determinación de suspender la categoría de gobernador y vice? La verdad que desconozco. ¿Tiene que ver con la Constitución provincial? En realidad desconozco cuál ha sido el fundamento, pido disculpas, para desconozco cuál ha sido el fundamento para no solamente el fundamento para Tucumán, y desconozco el fundamento del Tribunal Electoral de Tucumán para tomar la decisión. La verdad que hemos estado muy abocados nosotros a garantizar el proceso, entonces la verdad que desconozco. Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros fundamentos para haber tomado la decisión que hemos tomado. ¿Esta situación pone en riesgo la autonomía institucional del Tribunal Electoral, de la Corte de San Juan, de la provincia? Digo, con una medida de este calibre de la, a ver, la Suprema Corte, la verdad que es una apreciación que va más allá de lo específicamente del tribunal. Nosotros en el Tribunal Electoral hemos sido muy respetuosos de cada uno de los cuestionamientos, hemos dedicado tiempo a responder cada una de las cuestiones que las distintas agrupaciones o agrupaciones, quien ha creído que se ha sentido afectado por alguna decisión, nos han planteado un recurso, el segundo, y a cada uno lo hemos atendido con la profundidad que se establece. A partir de ahí, los planteos o la forma en que cada una de las agrupaciones tienen para que creen que es la manera en que ellos quieren garantizar su derecho, nosotros no lo podemos cuestionar. Lo que sí vemos que es mucho el trabajo que hacen todos los tribunales electorales provinciales en esta materia. No hablo solo por el de San Juan ni por el de Tucumán, Tierra del Fuego, La Pampa, cada una de las provincias. Porque nuestra finalidad es clara, que es garantizar el derecho a elegir y ser elegido, y en ese marco el proceso. Entonces, la verdad que el esfuerzo que se realiza, pero más allá del esfuerzo, nosotros estamos convencidos de cada una de las decisiones que hemos llevado adelante. Y por eso ayer inmediatamente lo tomamos con muchísima responsabilidad la notificación de la Corte Suprema e inmediatamente para darle certeza también a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las agrupaciones y subagrupaciones, inmediatamente esa decisión, que era una decisión jurídica, la convertimos inmediatamente en algo práctico y concreto. La Corte ordena la suspensión para esta categoría. Sí. Esto significa en la provincia de San Juan que así vamos a trabajar el domingo. Usted dijo recién que todo lo han analizado con suma profundidad, con mucha sapiencia. La oposición hizo dos planteos que fueron rechazados y un tercer planteo en la tarde de hoy. No sé si habrá tenido oportunidad de analizar el último, pero ¿por qué los otros dos fueron desestimados? Los planteos del que se presentaron en la mañana creo que sí ha sido en la mañana de hoy. Sí. Ambos planteos solamente cuestionan la facultad, cuestionan diciendo que el tribunal tendría la facultad de suspender todo el proceso electoral. Y nosotros a eso hemos respondido que la Corte Suprema, en una medida excepcionalísima, nos ha ordenado suspender solamente una categoría. Bien. Es decir, esa ha sido la respuesta. Respecto al último planteo, la verdad que lo han presentado a última hora de la tarde de hoy. Entonces, la verdad es que no, todavía no hemos entrado en el análisis. Imagino que lo haremos. ¿Qué pasa si el Tribunal Electoral dice, no, la Suprema Corte está equivocada en esto, o le hago caso y suspendo todas las elecciones? Para que entienda, hacerle caso a los planteos que hacen algunos opositores. ¿Qué hubiese sucedido si ustedes en el Tribunal Electoral toman una determinación así? No voy a entrar al fondo de la petición y ahí pido disculpas. Pido disculpas anticipadas. El planteo justamente que han realizado en la última hora, que por lo que brevemente, y ya todo el mundo sabe que porque lo han expresado públicamente, tiene que ver justamente a la suspensión total que hemos contestado en el anterior. Y hacen otro tipo de planteos con los cuales no me voy a expresar porque podría entenderse como un adelantamiento de opinión. Lo que nosotros sí tenemos muy en claro es que la interrupción del proceso electoral es absolutamente excepcional. Y por eso es que debe siempre interpretarse con sentido restrictivo. Bien. Porque
Si fuera con un sentido amplio, cualquier motivación externa podría dar fundamento para afectar el derecho, no solo de algunos ciudadanos a ser elegidos, sino lo que es peor, el derecho de la mayoría de los ciudadanos a elegir. Entonces, en la interpretación, cuando uno va a prohibir el ejercicio de un derecho, debe ser con absoluto criterio o carácter restrictivo. ¿Esto es jurídico o es político? Le hago la misma pregunta que le hice a Uñac. A mí no me corresponde evaluar si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es política. Cuando se hizo ante el Tribunal Electoral planteos de índole jurídico, el mismo planteo, tengo entendido, jurídico, el Tribunal Electoral respondió jurídicamente lo que el Tribunal Electoral entendía respecto a la habilitación o no del ciudadano Uñac. Si la Corte, ¿cuál es el criterio que toma la Corte Suprema para poder habilitar? Que todavía no sabemos qué ha hecho. Lo único que ha hecho ha sido hacer lugar a una medida cautelar. Yo no puedo ponerme en exégetas de la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, eso le corresponderá justamente al arco político poder analizar desde ese punto de vista. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué tiene que saber la gente? Refrésquenos un poco el tema de las boletas. Bueno, ahora porque vamos. la gente está preocupada con eso. Ahora vamos. ¿Cómo hay que votar? Entro, me voy a encontrar boleta cortada, boleta entera. Cuéntenos eso. Vamos a lo primero. El acto electoral no se ha suspendido, con lo cual se realiza. Las autoridades de mesa que han sido designadas tienen la obligación de asistir el día domingo y cumplir todos los deberes a su cargo. En segundo lugar, lo que se ha dispuesto es que esa categoría de gobernador no va a ser escrutada. Respecto a las boletas, puede cortarse, si alguna agrupación, subagrupación, quiere cortar la categoría gobernador, no hay problema. No hay problema. Pero nosotros no podemos establecer, por una cuestión operativa, que debe cortarse. Con lo cual, si en el cuarto oscuro usted se encuentra, o usted tiene, porque ya le entregaron el voto, un voto en que tiene la categoría de gobernador, se puede utilizar, porque lo que va a pasar, y que es lo que ha decidido el tribunal, es que el hecho que existan votos con la categoría de gobernador no lo anula. Acá hago una pequeña memoria. El Código Electoral dice que cuando hay un elemento extraño, queda anulado. Que ha pasado muchas veces, que hay alguien que va a manifestarse y pone algo adentro. Lo que específicamente se ha determinado es que el hecho que esté esta categoría atento a la proximidad de la elección. Vamos a decir una cosa, Mauricio, las urnas ya están en el poder del correo, ya están las boletas oficializadas, pero además las agrupaciones ya hace 15 días, más o menos, entregaron las boletas de campaña, que son para que inicie el acto electoral, los primeros 50 votos. Entonces, resulta imposible poder recuperar todo ese material para poderlo llevar. Entonces, en principio, a los ciudadanos, si tienen boleta sin la categoría del gobernador, la puede utilizar. Tiene boleta con la categoría del gobernador, la puede utilizar, porque así lo ha determinado el Tribunal Electoral. A las autoridades de mesa ya se les ha comunicado que la categoría de gobernador en las actas de escrutinio, certificados de escrutinio y telegrama debe ser tachada. Es decir, no se va a escrutar. Y en la aplicación, que aprovecho la generosidad de este espacio para recordar a las autoridades de mesa. La aplicación, Esa aplicación la tienen que descargar y actualizar. ¿Por qué es importante la aplicación? Porque la aplicación los guía en el proceso. Bien. Y además del chat de ayuda, está la normativa, es una comunicación directa con el Tribunal Electoral Provincial. Entonces, ahí ya no les va a aparecer la categoría de gobernador para poder ser escrutada. Yo sé que esto es hacer futurología y a nadie le conviene y a nadie le gusta, pero yo le pregunto, ¿se va a demorar mucho conocer resultados? Porque esto es novedoso. Esa es la gran incógnita que tenemos todos, ¿no? Porque la verdad, primero decían, bueno, tantas urnas ya lo arreglaron con sectorizar dentro del cuarto oscuro. Ahora, después viene el tema del recuento de votos y demás. A ver, primero que nada, yo voy a hacer, ya que estoy, un llamado a la solidaridad de la comunidad sanjuanina con respecto a las autoridades de mesa que están cumpliendo esta carga pública. Intentemos no llegar a las escuelas a las 6 menos 5, claro. Ese es lo primero. Porque, bueno, creo que la mayor demora va a ser dentro del cuarto oscuro y a partir de ahí.
sin duda va a ser un poco más demoroso. Es decir, generalmente, ¿cuándo se tenían los primeros datos? 21:30, sí, 22. Bueno, 23:30, un poco más. Lo que sí, recuerden que hay 3 escrutinios para recordar. Sí. El primer escrutinio es el escrutinio de mesa, que es el que hacen las autoridades de mesa con la fiscalización de los apoderados, Bien. de los fiscales. ¿Sí? Sí. El segundo escrutinio es el que realiza el correo, que tiene que ver con la carga de telegramas. Ese escrutinio que denominamos provisorio, ese escrutinio provisorio no tiene el control ni del tribunal ni de los apoderados, sino simplemente es carga de telegramas por vía doble, Sí. y es lo que ustedes van a poder mirar después. Exacto, es lo que vamos dando a conocer por allí en ¿De los qué medios. depende esa carga? Por eso no puede ser que el escrutinio de mesa termine temprano, pero el escrutinio provisorio, la carga al correo se le da la orden que vaya cargando a medida que va recibiendo los telegramas, pero tiene una doble carga. Va a cargar una mesa, si hay algún error, carga la otra mesa, es decir, tiene un control. Y después viene el tercer escrutinio, que es el definitivo, que es el que haremos el Tribunal Electoral Provincial con la presencia de los apoderados de las listas y de sus agrupaciones para sacar cantidad de votos. Bien, la última, para cerrar. No hay plazos para la Suprema Corte para que defina esto, ¿no? No, la Suprema Corte de Justicia No no tiene tiene plazos y tampoco y por más que haya establecido cuál va a ser el mecanismo que le ha dado a esta acción y a esta medida cautelar, bueno, esta acción sobre todo, no tiene plazos para resolver. Doctora, mucha suerte en las elecciones, porque van a trabajar muchísimo. Muchas gracias por haber estado aquí. No, por favor, gracias a ustedes por siempre darnos este espacio placer. para poder comunicar a la comunidad Que tenga sanjuanina. buenas noches. Muchas gracias. gracias. Bueno, ahí estuvimos conociendo un poquito el detalle de cómo viene toda esta historia, de cómo sigue la historia, pero quédense del otro lado, porque después de la pausa vamos a hablar qué pasa con la campaña específicamente, porque quedaron huérfanos muchos candidatos. ¿A qué me refiero? No tienen la cabeza de serie, que es el candidato a gobernador y vice. En ese escenario, ¿cómo se hace campaña? ¿Cómo impacta? Vamos a tocar este tema después de la pausa. Ya venimos con más Sin Filtro.